Hola, ¿qué tal, justiciero? Bienvenido a otro vídeo tutorial del canal de Enrique Ruiz Prieto. En esta ocasión vamos, como ya he cumplido un año de ejercicio como abogado, vamos a ir explicando un poquito de trayectorias que he tenido, de algunos supuestos que he desarrollado a lo largo del año. Verdaderamente, todos sabéis que yo llevo ya 6 años como consultor de empresas, siendo asesor fiscal y laboral, pero desde hace un año soy ya abogado. Verdaderamente mis trabajos son los mismos, prácticamente los mismos. Lo que ocurre que gracias a ser abogado me han surgido un montón de trabajitos a la par de los que venía sin desarrollando. Y uno de ellos son, aunque yo ya lo hacía antiguamente, pero solamente las liquidaciones, son temas de herencia. Durante todo este año he desarrollado varias herencias. He tenido varias experiencias, no solamente en la liquidación del impuesto, sino también en el desarrollo de todos los trámites administrativos y burocráticos que tienen la herencia. Entonces, aunque yo ya escribí un artículo en mi blog que se llama Proceso para tramitar una herencia, ahora voy, bajo mi experiencia, ya una experiencia real, ya no es solamente que yo redacte esto a través de mis conocimientos técnicos de haber estudiado la materia, sino que he llevado varios casos y he visto varias cosas que puedo aquí deciros, comentaros, para que vosotros vayáis aprendiendo a gestionar este tipo de trámites. Pues voy a coger este mismo artículo y lo voy a ir comentando. De esta forma vosotros podéis ir aprendiendo y yo voy comentando cosas de mi experiencia, siempre manteniendo el secreto de profesional y nunca desvelando información que pueda perjudicar a nuestros clientes, ¿vale? El primer paso, una vez que haya fallecido una persona, el causante, tenemos que obtener el certificado de defunción. Este trámite generalmente no lo hacemos los abogados, lo hacen las propias compañías de seguro o la persona propia que ha fallecido, porque se realiza en un plazo de 24 horas. Tenemos el formulario y básicamente desde que nos dan la noticia en el hospital, que es donde suelen existir, el propio heredero o el propio familiar tramita este tipo de certificado, que además es necesario para el sepelio, ¿sabes? Entonces, si no está el certificado, no se puede hacer el sepelio del difunto. Y entonces, generalmente, como pongo aquí en el blog, lo realiza la propia empresa del sepelio, ¿sabes? La propia empresa que va a dar la sepultura a esa persona, o bien la incineración, se encarga de obtener dicho certificado. Si vosotros lo queréis solicitar, bueno, siempre podéis hacerlo, rellenar el formulario y escribir a este correo electrónico, que en un plazo de 24 horas obtendréis este certificado. Es imprescindible para que vuestro familiar descanse en paz. Normalmente, en esta primera fase, los abogados todavía no participamos. Tened en cuenta que la persona ha fallecido, todavía no saben ni quién son los herederos y los familiares están realmente en shock y realmente están los pobres tramitando más para la sepultura, que es lo que se le viene encima. Una vez que tenemos ese caso, el siguiente paso de la obtención son 2 trámites administrativos que también tenemos que tenerlo claro, ¿vale? Si un fallecido el día de mañana fallece de vuestra familia, o bien os lo pregunta un cliente vuestro, el siguiente paso sería la inscripción de la defunción en el registro civil. Cuando hemos estudiado derecho, recordad que el derecho es una cosa en realidad no natural al ser humano desde mi punto de vista, algo consensual desde un punto de vista social, donde cada estado, cada demarcación territorial nos aporta una serie de derechos. El derecho se vincula a una nacionalidad y un territorio. Si España es un estado democrático donde se han constituido X derechos constitucionales, X derechos civiles, nosotros tenemos ese derecho y por tanto somos personas desde un punto de vista jurídico. Una vez que fallecemos, se extinguen nuestros derechos y ya no dejamos de ser personas, ya somos
cosas de un difunto, un cadáver, etcétera, ¿vale? Aunque no exactamente así, porque la protección post-mortem, a diferencia de las cosas o de los animales, nosotros todavía tenemos una protección especial, y para ceder nuestro cadáver a la ciencia o etcétera, tenemos que tener un consentimiento de los familiares, etcétera. Pero bueno, y si nosotros lo teníamos también en vida, mejor, ¿vale? Pero ¿por qué esto es importante? Porque hay que, una vez que se le ha dado sepultura al familiar, tenemos no obligatoriamente que acudir al registro civil, y en el registro civil notificar la defunción. Normalmente también nos la hace la propia compañía del sepelio. Daros cuenta que se tiene que solicitar previamente este certificado, y después se le envía al registro civil. Se le envía para decir, oye, que tal persona ha fallecido, tener constancias. Y entonces también tramitamos a la par, no solamente al registro civil, sino a la seguridad social, para que corte cualquier prestación social que tuviese. Esta no la hace normalmente la compañía del sepelio, sino la tenemos que hacer nosotros mismos. Tened en cuenta que si nosotros no la hacemos en el momento del fallecimiento, luego tendremos que devolver las cantidades que hemos recibido de más. Y en más, puede ser constitución de delito si la demoramos mucho en el tiempo, con lo cual es importantísimo que si vuestro familiar cobraba una prestación de la seguridad social, véase, por ejemplo, jubilación o una incapacidad o lo que sea, lo comuniquemos a la seguridad social. ¿Para qué? Para que ellos, el número de su seguridad social ya no se vincule. Recordad que este es único, ya lo dijimos en el curso de las nóminas, ¿vale? Y una vez por muerte ya eso se extingue, ¿vale? Una vez ya que hemos tenido estos 3 pasos, que generalmente se tramitan todos en 24 48 horas, o a lo sumo el de la seguridad social a la semana del fallecido, ya tenemos que iniciar nosotros los propios trámites que normalmente los clientes nos contratan como abogados, ¿vale? Yo ya hacía antes liquidaciones, como he comentado al inicio del vídeo, pero gracias a ser abogado ya la gente también me está contratando por estos sistemas, aunque estos sistemas no son exclusivos del abogado. En principio, una competencia normativa del Colegio de Abogados, una de las subcompetencias, pero que como son procedimientos administrativos, cualquier persona puede realizarlo. Incluso mi vecina, aunque no tenga la carrera de Derecho, si se le da las facultades correspondientes, puede obtener este certificado en tu nombre, ¿vale? Y lo siento, vecinas, si te pongo de ejemplo, ¿vale? Lo he puesto sin genérico, ¿vale? Una vez que tenemos eso, ya sí tenemos que ir solicitando. El siguiente paso, de una vez que hemos tenido esos 3 puntos, es solicitar el certificado de última voluntad y el seguro de cobertura de fallecimiento. Son 2 documentos totalmente diferentes, aunque aparentemente parezcan que son la misma cosa, tienen otra finalidad distinta. El certificado de última voluntad lo único que hace es, tenemos que ir al registro donde ha fallecido el causante, donde vivía, donde residía, por ejemplo, Sevilla, y en Sevilla, ¿dónde tenemos que acudir? Podemos hacer este trámite para solicitarlo vía telemática, o podemos hacerlo vía acudiendo al registro, que está en la Plaza España. Recomendación mía, fallo mío también, lo digo para que lo tengáis en cuenta, ¿vale? A veces el trámite online es súper cómodo, porque realmente se trata de rellenar el mismo formulario, pero lo vamos a hacer aquí online con nuestra firma electrónica, lo rellenamos, pagamos aquí y luego lo descargamos de aquí. ¿Qué ocurre? Que técnicamente esto viene, no se puede, la solicitud, como dice aquí, no puede ser tenemos que esperar 15 días, es decir, que para este trámite tenemos que esperar 15 días hábiles desde que el fallecido fallece, ¿vale? Imaginemos que fallece hoy, pues tendremos que esperar 15 días hábiles. Sábado y domingo no cuenta ni festivo. Pues imaginaros que
esta persona fallece, os contratan a vosotros como abogado y decidís tramitarlo por este modo. A ver, si es inmediatamente, a estos 15 días hábiles, podéis hacerla aquí sin ningún tipo de problema, porque para todos los trámites tenemos 6 meses para hacer las liquidaciones, el impuesto, etcétera. Y entonces, verdaderamente, si nada más hemos consumido 15 días hábiles, que al final se traduce en unos 25, todavía tenemos unos 5 meses más. Pero ¿qué ocurre? Tenéis que tener en cuenta que una vez que hemos rellenado esto, puede tardarnos el certificado hasta 10 días hábiles, técnicamente 10 días hábiles, pero a veces se prorroga más, en que nos lo den. Y hasta que no tengamos eso, no podemos empezar ni en notaría a aceptar la herencia o a tramitarla, y no podemos liquidar el impuesto de sucesiones, no podemos hacer nada, ni el reparto de las cuentas bancarias. Entonces, ¿cuál es mi consejo? Es que si os corre prisa, no hagáis como yo, con el registro telemático, porque claro, yo pensaba que el registro telemático iba a ser como el certificado de antecedentes penales, que te lo descarga en el acto, y no. Aquí, ¿por qué no te lo descarga en el acto? Porque el certificado de última voluntad se trata de que tú a la administración le dices, oye, quiero saber si esta persona hizo testamento en esta demarcación, y entonces esa persona llama al colegio de notario y va a la administración para ver si hay algún testamento. Si hay alguno, saldrá en esa operación. Pero claro, ya implicamos varios organismos. En el otro, no. En el otro, el de antecedentes penales, todo lo tiene automatizado ya el Estado, y entonces te lo descarga en el acto. Entonces, ¿cuál es la solución para que eso ocurra? Para no inmiscuir todo. Pues muy sencillo. Vais a la Plaza España, si estáis aquí en Sevilla, pedís cita, obviamente, porque sin cita no os atienden. Rellenéis el modelo 790, no, perdón, el de la última voluntad de modelo 790, perdón, sí, el 790, me he guiado con otro. Bueno, rellené el modelo 790, que es muy fácil, que es solamente rellenar aquí el ejercicio, los números del causante, los datos personales, aquí en vez de que el antecedente penal le tenemos que poner la última voluntad, ¿vale? Los contratos de cobertura de fallecimiento, si es que verdaderamente queremos obtenerlo, es decir, este otro, y aquí vamos y damos todos los datos personales, ¿vale? Hay que pagarlo antes de recogerlo, si lo vaya a hacer por cita, tenéis antes que rellenar el impreso, hacer una transferencia y llevar junto a este impreso el justificante de la transferencia, o el pago con tarjeta, etcétera, el pago telemático. Entonces, una vez que lo tengáis, imprimís, firmáis y no tiene más historia. Os darán en el acto el certificado de última voluntad y el de seguro de vida. El de seguro de vida, ¿para qué vale? El de seguro de cobertura. Eso es, si verdaderamente no sabéis que tenéis un seguro de vida o un seguro de cobertura de fallecimiento de algo, esa información va a aparecer aquí. Entonces, es importante que si no sabemos, por desconocimiento no lo tengamos, pues podemos obtenerlo para obtener esa información y poder llamar a la compañía de seguros y decirle, oye, que tenemos esto. Una vez que hemos tenido tanto la certificación de última voluntad como el seguro de cobertura de fallecimiento, el siguiente paso es acudir a notaría. Aquí tengo que hacer una observación también, ¿vale? Porque muchas veces se distorsionan cosas que verdaderamente no conocen, ¿vale? Una vez que hemos obtenido eso, si tenemos un testamento, tenemos que abrirlo. Tenemos que acudir a la notaría, abrir el testamento y ahí ver cuáles son los herederos, cuáles son los legados, cómo se ha hecho el reparto, si es igual, equitativo o ha habido una mejora a favor de alguno de sus herederos, ¿vale? Todo posible. Si ocurre eso, el cliente
los posibles herederos tendrán que ir a notaría, siempre tienen derecho a que el abogado le acompañe, y veremos qué es la última voluntad. Si esa última voluntad no vulnera el ordenamiento jurídico civil, pues se tendrán que acatar. Obviamente, si se ha hecho bajo escritura pública el testamento, generalmente va a estar en regla con el Código Civil, porque los notarios controlan también las leyes. Y generalmente los notarios, si hay algo que va en contra de las estipulaciones del Código Civil, lo harán constar a sus clientes en el momento de hacer testamento, para que eso lo examinen en el momento de hacerlo. Entonces no podrán hacer todo lo que puedan, ¿vale? Pero imaginamos que la otra posibilidad es que exista una declaración de herederos, no exista, y entonces hay que hacer la declaración de herederos, o lo que se llama declaración ab intestatio, que no hay testamento, ¿vale? Entonces, si aquí la observación, lo que yo he visto, para que vosotros aprendáis, si un cliente os pregunta qué es mejor, si hacer testamento o no, porque no va a hacer ningún reparto, claro, en principio podemos decir, es mejor no hacer testamento. Ojo, porque así te ahorra el dinero del testamento para la escritura notarial. Podemos pensar eso, pero un craso error. Aquí es un matiz que tenemos que dar, porque es algo que podemos todo el mundo pecar, ¿sabes? Imaginemos que yo tengo 3 niños y digo, bueno, ¿para qué voy a hacer un testamento? No hago testamento, si fallezco sé que lo van a heredar aparte igual los 3 niños y me ahorro el dinero. Claro, pero tú falleces y ahora la notaría, antes de hacer la aceptación y adjudicación de herencia, antes del paso 6, tenemos que hacer la declaración de no herederos. Y en esa declaración de no herederos, tus herederos tendrán que pagar la cuantía que te ha ahorrado tú en el testamento. Básicamente es eso, ¿vale? La declaración de herederos, ¿qué es? Es un documento notarial donde únicamente dicen que a falta de testamento, Funalito, Menganito y Genito han recibido una herencia, o son los herederos, en principio, porque no hay otros. El problema, que ¿cuál de las dos herencias creéis que es más rápida de tramitar? Exacto, la obtención de cuando hay testamento es muchísimo más rápido que cuando hay una declaración de heredero. Cuando hay un testamento, la apertura del testamento tenemos que tardar solo unos días para la apertura, y una vez que se lee ya se puede ir haciendo el siguiente paso, la aceptación y adjudicación de herencia. Pero ¿qué pasa con la declaración de heredero? Como no tenemos documento notarial del testamento, tenemos que esperar 20 días hábiles, es decir, un mes, para poder luego hacer el siguiente paso de la adjudicación de la herencia. ¿Por qué se tarda tanto? Perdonad por el corte, pero me ha llamado el de correo y he tenido que aceptar el paquete y cortar este vídeo, ¿vale? Seguimos. Lo que estábamos diciendo es que la declaración de heredero tenemos que esperar 20 días hábiles, es decir, 30 días, para que eso adquiera forma. ¿Por qué se tarda tanto día? Porque la notaría se tiene que asegurar que verdaderamente no hay testamento, entonces comunica a todas las notarías a través de un procedimiento, y también hay que verificar que no haya nuevos herederos. Sí, bueno, normalmente no es frecuente, pero a lo mejor había algo que nos llevamos sorpresas. Sabéis que en herencia siempre puede haber este tipo de sorpresa, ¿vale? Una vez que tenemos la acta de declaración de herederos, ya llegamos a pasar del 5º paso al 6º paso, que es la aceptación y adjudicación de herencia. Esto es básicamente por lo que más nos contrata la gente cuando busca un abogado experto en herencia. ¿Por qué? Porque aquí existen muchos mitos donde, como ya comenté en el impuesto de sucesiones y donaciones, cuando lo comenté en su fecha en el curso, muchas veces tenemos la imagen de que hay herencias que se pagan más impuestos que de lo que se recibe. Eso es imposible. Siempre se paga en relación a lo que se tiene de hecho imponible. Otra cosa es que te hagan mal la liquidación.
o lo que vaya a recibir sean todos bienes inmuebles, incremente mucho lo que recibes, pero después no tengas dinerito para pagar esas liquidaciones. Eso ya es otro tema, ¿vale? O que en realidad no estés recibiendo nada, porque recibas más pasivo, es decir, más deuda que activo. Aquí, ¿cuáles son las recomendaciones que tenemos que seguir? Pues una vez que tenemos claro cuáles son los herederos y la voluntad del testador, o si no hay testador, se sabe que va a ser en función de las normas del Código Civil. Recordad, el Código Civil general para los que estamos sin fueros especiales, y los países o los territorios como el País Vasco, Galicia, Cataluña, tienen un fuero suyo propio. Pues dependiendo de dónde esté y tal, puede que entre un derecho foral en juego, y entonces tendrá que hacer un reparto en forma de ese estado. Aquí en Andalucía el común, el de Castilla, y el que me yo toco. Realmente, si ocurre alguna apreciación de algo, pues consulto la norma y veo las particularidades que existen en relación a esa consulta. Porque este es el tema más importante por las cuales se nos contrata a los abogados. Primero, porque a la gente le asusta la liquidación del impuesto de sucesiones. Aquí en Andalucía está bonificado y prácticamente sale a cero, salvo que sean no parientes de primer grado, ¿vale? Que no sean del grupo 1 y 2, entonces si son del grupo 3 y 4, por ejemplo hermanos, pues ya sí tienen que pagar dinero. Y la gente le asusta mucho tramitar este tipo de impuestos porque claro, no sabe bien, a veces un pastón, y tienen que hacerlo. Esto es normal. Tenéis que saber aquí que la liquidación se hace, es bueno hacerlo después de la aceptación de la herencia, aunque se puede hacer antes. Y en ella el organismo estatal, el organismo autonómico, el que sea, tiene que debemos aportarle una serie de documentos como la herencia, el notario donde se ha hecho la aceptación de la herencia, los bienes inmuebles, identificarlo, las cuentas bancarias, si cotiza en bolsa, si no cotiza, las deudas que tenga pendientes, y conforme a eso pagaremos el impuesto de sucesiones. Pero ¿qué pasa si no sabemos verdaderamente todas las... Porque muchas veces conocemos una parte del caudal hereditario, sobre todo el activo. Sabemos que a lo mejor tiene fulanito o menganito, tiene 3 casas. Y dice, oye, esto es goloso. En caso de que no tengamos o tengamos dudas de todo el pasivo que tenga, no sabemos si tiene deudas o no, lo mejor es que solicitemos la solicitud a beneficio de inventario, donde se contrata un profesional para que haga todo este proceso. Tú no recibes nada y tú no aceptas nada hasta que se haga todo el proceso. Y una vez que se haga todo el proceso, se haya pagado todo, ¿quiere aceptar esto? ¿Te corresponde esta alícuota? Sí, que no, pues no la aceptas, ¿vale? De todas formas, el beneficio de inventario, si queréis, lo discutimos. Si estáis interesados, me lo comentáis aquí y entonces lo discutimos ya en los siguientes trámites, ¿vale? Los siguientes vídeos. Vamos a ver la simple, viendo esto, que existe el beneficio de inventario, que el primer paso sería acudir a notaría. Nosotros le entregamos el activo y el pasivo al notario, todo se ejecuta bien en una escritura, en un inventario, y luego liquidamos el impuesto correspondiente a ese inventario, haciendo un reparto según las voluntades del testador o bien según las normas de declaración en un intestatario, que son según el reparto del Código Civil que nos corresponda. También tenemos que saber que si no aceptamos la herencia, podemos hacerlo. Y no aceptar la herencia, ¿por qué no se hace? Porque a veces hay más deuda. Imaginaros una persona que debe a la Seguridad Social 80.000, a la agencia tributaria otros 90.000, le debe a Paquito 30.000 y lo único que va a recibir es un bien inmueble de 50.000. Pues, haciendo número,
te corresponde, es mejor no aceptarla, porque si no vas también que pagar toda esa deuda. Sí, que te llevan bien, pero... ¿Vale? De todas formas, si no sabemos hacerlo, recordad que se puede hacer el beneficio de inventario. Ocurre que el beneficio de inventario no se puede hacer siempre. Se tiene que hacer al comienzo de la herencia. No podemos dejarlo demorarse. Errores que podemos tener en la liquidación, ¿vale? La liquidación tenéis que tener en cuenta que tenemos 6 meses desde el fallecimiento del causante. Es decir, si fallece hoy, mañana es el hecho imponible y a partir de mañana tenemos 6 meses. No hábiles, 6 meses directamente. Si te coge febrero que tiene menos días, pues menos días. ¿Qué tenemos que saber ahí? Que es nosotros como abogados, y es muy importante que lo sepáis, es que si vemos que no nos va a dar tiempo entregar las liquidaciones, tenemos que pedir una prórroga del impuesto. La prórroga se tiene que solicitar por narices antes del sexto mes, es decir, tiene que haber un mes antes de que concluya, es decir, en el quinto como máximo ya tenemos que solicitar la prórroga para que nos concedan otros 6 meses. Entonces, mi recomendación, si os llega la escritura del encargo, la aceptación de la herencia, etcétera, os llega pronto, mi recomendación es que hagáis una liquidación, una solicitud de prórroga antes de la aceptación de la herencia y antes del sexto mes, en el quinto. Y así nos lo prorrogan y vais con comodidad. ¿Qué os puede pasar? Ojo, os puede pasar que el cliente haya llegado al quinto mes, entre pito y flauta, mientras está pidiendo la documentación, llega el sexto y ya eso pasa por unos días la liquidación del impuesto. Mi recomendación aquí, si tenéis claro todo el inventario de bienes, pero no tenéis la aceptación de la herencia, mi recomendación, hacer el impuesto sobre sucesiones antes de la aceptación de la herencia. No obligatorio mandar toda la documentación, no obligatoria, entonces hacéis la liquidación, pagarían el impuesto correspondiente y después, cuando tengáis ya la aceptación, hacéis una complementaria donde entregáis ese documento. Eso se puede hacer y entonces ya la administración tiene esa documentación y se rectifica, pero el cliente ya ha pagado en su fecha, con lo cual no sufre sanción por fuera de plazo ni intereses de demora. Sí, vosotros tendréis que hacer una complementaria con todo eso que supone. Son más líos para la administración y mi consejo es que pidáis la prórroga, ¿vale? Otras cosas que tenemos que tener en cuenta. Una vez que hayamos hecho el impuesto de sucesiones, aquí no acaba la cosa. Tenemos que hacer la plusvalía municipal, si tiene bienes inmuebles. Y luego tenemos que hacerlo, dependiendo de los bienes, tenemos que ir a los distintos registros a cambiar la propiedad. ¿Vale? En principio, bueno, que cambiemos toda la propiedad. En principio, lo que ocurre que aquí muchas veces me dicen, Enrique, realmente mi madre va a heredar el usufructo, no tenemos intención de vender la escritura, los bienes inmuebles y solamente un bien. Hace falta registrarlo en el registro de la propiedad. A ver, lo bueno sería registrarlo ya lo tiene, pero tienes que pagar las tasas del registro de la propiedad. Puedes dejarlo sin registrar, porque en renta solamente le va a imputar a tu madre o a tu padre, que es el usufructuario, el que va a ir tributando por esa declaración. Pero en el momento de que queráis vender ese bien, no vaya a poder venderlo. Y cuando queráis hacer la venta, si os corre mucha prisa, se va a quitar la venta, porque teníais que haber entregado en el registro las escrituras oficiales, pagar la tasa, y el registro normalmente tarda unos 30 días, de 20 a 30 días, en realizar el cambio de titularidad. Una vez que se ha hecho el cambio de titularidad, ya se puede transferir, pero no antes. Para hacer el cambio de titularidad es importante entregar la liquidación del impuesto de sucesiones junto
con la liquidación de las plusvalías municipales. ¿Qué pasa si en vuestra herencia no han entregado una o la otra y ha prescrito? Bueno, pues tendréis que hacer una declaración a cero porque ha prescrito, pero tendréis que entregarle al registro esa documentación. ¿Es bueno hacer ese truco? No, no es bueno pagar siempre los impuestos a tiempo, porque realmente las administraciones se dan cuenta. Ahí conozco casos donde realmente no han pagado, se han saltado eso gracias a que han pasado los 4 años desde la fecha del devengo y no han tenido que pagar o donaciones o lo que sea, o sucesiones o las plusvalías, etcétera, porque han prescrito, pero normalmente la administración siempre está atenta. La administración el primer año no te reclama, es muy astuta, el segundo tampoco, y cuando va a llegar el cuarto ahí te lo reclama, porque se va a ver más intereses de demora. Y ahí te viene el año de intereses, la sanción, etcétera. Y a veces no puede sobrevenir con una importante deuda cuando no deberían haberla hecho. Por lo tanto, lo bueno es hacerlo, hacer todo lo impuesto, tanto la plusvalía como los bienes inmuebles. Y ojo, un error generalizado que existe en mi gremio es pensar que el notario nos va a enviar la comunicación, pero envía la comunicación. Esto no quiere decir que la plusvalía te la haga el Estado. El Estado no te hace la plusvalía. La plusvalía estás tú obligado a hacerla. ¿Vale? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que adelantémonos, acudamos a la agencia tributaria local, donde están esos bienes inmuebles, y paguemos la plusvalía a tiempo. Si no, tendremos que sufrir unos recargos correspondientes. Y es normal. ¿Vale? Muchas veces se tiene ese error, que la inmobiliaria lo cometen mucho, lo dicen mucho, sobre todo en las operaciones de compra-venta, no en las de herencia, porque en las de herencia no están ellos presentes, y te dicen que no lo haga cuando tienen que un mes, recordar, las plusvalías es un mes en compra-venta y en sucesiones tenemos 6 meses. Es un importante cambio, pero que tenemos que tenerlo en cuenta, ¿vale? Luego, en los vehículos, si tenemos un vehículo, no solamente tenemos que tener ese vehículo, si la aceptamos la herencia, tenemos dos posibilidades: o destruir el vehículo, mandárnoslo a destruir, nos quitamos del vehículo, o bien pagar la tasa correspondiente del cambio de titularidad, adjuntando el impuesto de sucesiones y adjuntando una declaración donde uno de los herederos se queda la titularidad del coche, ¿vale? Tenemos que hacer el trámite en la DGT, evidentemente, y ese trámite suele rondar entre 10 a 15 días hábiles. La DGT nos emite ya una comprobación, una resolución donde nos dice esto está bien, efectivamente está correcto. Y luego te manda los permisos físicos ya al domicilio determinado o al profesional que lo ha tramitado, dependiendo de la DGT. De cada provincia actúa de otra manera, lo envía y lo envía a ese domicilio y ya tienes los papeles, la documentación para tenerla en juego, ¿vale? Las cuentas bancarias, este es otro proceso donde hay un error generalizado que tenemos que tener en cuenta. Cuando hacemos una herencia y nos convocan a nosotros como abogados, importante, sumamente importante, y además es algo que se obvia muchas veces en notaría, pero que el poder notarial al que le vamos a dar, si es un profesional o si es bien a los otros herederos, porque imaginemos, ha fallecido una persona en Sevilla, pero el que hereda, los que heredan, están en Barcelona. Esto puede ocurrir, porque se han trasladado allí, o un hermano está aquí, etcétera. Para el rescate de esas cuentas bancarias, para que las liquiden y las lleven a sus distintas cuentas de los herederos, tenemos que ir todos los herederos, todos, a esa cuenta bancaria. Además, esa sucursal donde se abrió la cuenta. Normalmente los bancos son inflexibles y nos obligan a tener que ir a la sucursal. ¿Qué tenemos que aportar ahí? Tenemos que aportar el impuesto de sucesiones ya pagado y liquidado. Tenemos que aportar la escritura de aceptación de la herencia y tenemos que aportar la firma de cada uno con el DNI. ¿Qué ocurre? Que si todos no nos pueden desplazar o te sale más económico desplazarnos uno en nombre de los demás, se nombra en notaría a un apoderante y ese apoderante se encarga de firmar por todos los demás.
Una vez que llega al banco, indica cuál es la cuantía que le tienen que dar. Eso viene por la herencia, según lo que la voluntad del testador o según las reglas del Código Civil. Si a partes iguales, pues bueno, que la cuenta bancaria había 5.000 euros, pues se dividirá a partes iguales y cada uno recibirá esa cuantía en la cuenta que ellos señalen. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Hombre, aquí siempre se complica la cosa, como pongo ahí, que si hay un cónyuge en gananciales, tened en cuenta que las cosas en gananciales, si hay 5.000 y hay un cónyuge vivo, pues realmente no son 5.000, son 2.500, porque ahí tienes que quitarte algo, ¿vale? No por nada, porque la otra parte le correspondía al otro cónyuge, ¿vale? Y ya solamente falta una cosa que me han ido preguntando a razón de un artículo de un blog que yo he comentado, pero lo comento, pero yo no lo hago, ¿vale? Hay una pregunta generalizada que es que si yo puedo vender los derechos hereditarios antes de que se haga la partición de la herencia. Sí, como yo comento en este artículo, sí, se puede hacer. Yo no compro derecho hereditario. Yo solamente aquí he hecho un artículo para que las personas sepan que existe este derecho, sepan que se pueden asesorar sobre este derecho y normalmente cómo funciona esto. Pues muy sencillo, lo voy a explicar en pocas palabras y veréis cómo lo entendéis. Cuando alguien compra los derechos hereditarios porque sabe que va a recibir más de lo que va de lo que va a dar. Lo que ocurre que os está adelantando es un poco como el sistema de las palancas del Fútbol Club Barcelona que ha hecho este verano. Y perdonaré el símil, ¿vale? Pero básicamente lo mismo. En el derecho hereditario exactamente lo mismo. Se sabe que va a recibir 500.000, pero que tú tienes que pagar 50.000, etcétera, no sé qué. Pero yo dice, mira, te lo compro por 300.000, porque yo pago, yo me encargo de todo, yo soy como una parte de heredero porque tú me lo has vendido, entonces yo me encargo de todo, yo te doy 300.000, yo me voy a llevar 500.000. Y ahora dirá, ostras, ¿qué pasó? Y el otro, pero a ver, te han dado en mano los 300.000 y ellos ya se encargan del resto, con todas las sorpresas que puedan haber, ¿vale? Entonces, me puede decir, hombre, pero es muy justo, porque yo iba a heredar 500.000, sí, pero a lo mejor tú no tenías liquidez para pagar todos los impuestos, todas las plusvalías, te hace falta liquidez porque estás agobiado con unas deudas que tú tengas, etcétera. Puede hacerlo, claro que puede hacerlo, pero tienes que ser consciente que si vendes, es como le ha pasado al Fútbol Club Barcelona, que si vende con las palancas los derechos televisivos de 25 años, ¿qué es lo que ocurre? Que actualmente sí ha recibido X dinero, pero sabe que durante 25 años un tanto por ciento ya no lo recibe. Que pueden a lo mejor el día de mañana incrementarse los derechos televisivos y pierde más cuantía de lo que ellos esperaban. Pueden que se mantengan en la línea del tiempo o puede que no. Pues aquí pasa exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. En la herencia puede que haya algo sobrevenido de un pasivo que no se esperaba. También puede que una vez que haya hecho la compraventa, luego al rescatar, hacer el inventario y tal, recibamos noticias de que había un bien que no teníamos en cuenta, pero tú ya lo has vendido, etcétera. Sin que vender está bien para algunos casos, sí, porque no tiene liquidez, no puede esperar más, etcétera. Hay problemas familiares y te quieres quitar el problemón de la herencia, está en el extranjero a lo mejor y no puede, pues está bien, ¿vale? Así que bueno, esto es un poco la explicación del volumen de todo el proceso de la herencia, porque nos contratan ahora más y no antes, porque antes solamente damos las liquidaciones. Eso es gracias a ser abogado. La gente piensa que al ser abogado tú puedes hacer más cosas. Realmente es que el problema de las asesores fiscales laborales es que no tenemos cuerpo, ¿no? Y yo ahora, afortunadamente, al ser abogado, pues tengo un colegio profesional firme, bueno, consolidado, con una fama y una notoriedad
hombre, que no ayudan. De todas formas, a veces se producen crispaciones con el abogado en el momento de la negociación, que a veces es mejor, y esto lo digo en petit comité, aunque esté aquí grabado, es mejor presentarte como asesor fiscal y laboral que como abogado, porque la gente, cuando hay un problema, si tú dices que vas con tu abogado, ya en su mente viene litigio la palabra, o que vas casi por esos derroteros si no se llega ya a un acuerdo. Si vas con tu asesor fiscal laboral, este es el gestor que le llevaba las cuentas, que sabe un poquito más del tema, y ya está. Y entonces por eso muchas veces es mejor presentarse como abogado, vamos, como asesor fiscal laboral, hombre, siempre y cuando lo sean, ¿no? En mi caso, por ejemplo, pues puedo jugar con la doble ambigüedad. Lo que ocurre que ya prácticamente me van conociendo todos, que también soy abogado y a veces produce rechazo las negociaciones, los trámites y todo porque, claro, en el proceso este de la aceptación de herencia que hemos ido desarrollando, que no está aquí en el vídeo, en el paso 7, una vez que hemos completado el paso 7, bueno, antes del paso 6, mejor dicho, una vez de aceptada la herencia o no, también podemos abrir otra vía, que de hecho la tengo aquí explicada en el blog, que es el procedimiento judicial de la herencia. Si no estamos a favor de esa herencia, podemos iniciar un procedimiento judicial, que lo explica aquí, para que esa herencia sea más como nosotros queramos, porque hayan datos que no nos casen, ¿vale? Pero bueno, eso lo deja ahí, tenéis el blog. Y si queréis que lo comente más desarrollado, pues lo mismo. Comentario yo lo doy todo en base a mi experiencias personales de todo este año como abogado que he tenido, ¿vale? Bueno, muchas gracias. No he olvidado de vosotros y continuamos haciendo videotutoriales. Hasta luego, chavalote.